Unidad primero. La administración y la contabilidad en su entorno. Profesor Luis Álvarez. Conceptualización de la administración y la contabilidad. Primeramente, hablaremos del origen de esta palabra. Etimológicamente la palabra administración está compuesta por dos palabras latinas. Ad, que significa dirección o tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. Es decir, cumplimiento de una función bajo el mando de otro. El término contabilidad proviene de la voz latina, computare, que significa contar. Verbo este, que incluye dos acepciones que son narrar y computar. Ahora revisaremos algunos conceptos propuestos por diferentes tratadistas de la administración y más adelante haremos lo mismo con la contabilidad. Brooke Adams. La administración es la capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para que ellas puedan operar como una sola unidad. Counsey O'Donnell. La administración es la dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. George Terry. La administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. Henry Fayol. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Wilbur Jiménez Castro. Es el proceso de prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar el trabajo de los elementos de la organización y de utilizar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos preestablecidos. Podemos decir en conclusión, que administrar es un proceso social encaminado a dirigir a un grupo humano, y organizar las actividades, estableciendo sistemas operacionales de ejecución y control, para lograr un propósito común de obtener una máxima producción con un mínimo de recursos. Al iniciarnos en el estudio de la administración y la contabilidad, nos enfrentamos a la discusión planteada por algunos autores, de si la contabilidad y la administración son arte, técnica o ciencia. Para tratar de responder esta pregunta, vamos a revisar primero los conceptos de arte, técnica y ciencia. Ciencia. Definición. Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, de validez universal, fundamentados en una teoría referente a verdades generales. Objeto. Conocimiento del mundo, búsqueda de la verdad. Método. Investigación. Observación. Experimentación. Encuesta. Fundamento. Leyes generales. Principios. Técnica. Definición. Conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos, cuyo objeto es la aplicación utilitaria. Objeto. Aplicación o utilidad práctica. Método. Instrumentos. Procedimientos, conocimientos científicos. Fundamento. Principio y reglas de aplicación práctica. Arte. Conjunto de técnicas y teorías, cuyo objeto es causar un placer estético a través de los sentidos. Objeto. Belleza. Habilidad de expresión. Método. Técnicas. Teorías. Emotividad. Creatividad. Fundamento. Reglas. Podemos concluir que la administración es las tres cosas. Es ciencia, porque estudia el fenómeno de cómo manejar con eficiencia los recursos escasos que están disponibles. Aplica en todo momento el método científico. Es arte, ya que hace énfasis en la manera o forma de obtener los resultados. Busca la perfección. Es una técnica, porque hace uso de distintas herramientas, donde aplica el método y los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Vamos a estudiar el concepto de organización desde variadas concepciones, para después hablar de administración, contabilidad y su relación con la organización. Organizaciones concebidas como instrumentos. Se explica y describe a las organizaciones como objetos o instrumentos mecánicos diseñados desde afuera para lograr ciertos fines y objetivos. Los autores que postulan esta concepción ponen énfasis en la estructura formal, las explican por sus fines y por su racionalidad limitada.
La mayor parte de los trabajos de Taylor, Weber, Simon, etc., responden a esta concepción. Organizaciones concebidas como escenarios de interacción social. Como lugar donde los individuos y los grupos se modifican unos a otros, escenarios de interacción, las organizaciones no pueden ser explicadas a través de sus objetivos porque estos emergen de las interacciones, al igual que las normas internas que las regulan. Organizaciones concebidas como sistemas vivientes. Atendiendo al funcionamiento de las organizaciones, a las relaciones con el medio y a los conceptos provenientes de la teoría general de los sistemas, algunos autores las explican e incluso las definen como sistemas vivientes. Relación de la administración con otras disciplinas. El trabajo del administrador profesional se nutre tanto de la teoría, técnicas y prácticas administrativas como de la experiencia personal. Su formación debe incluir el estudio de la conducta humana, individual, grupal y social. Por consiguiente, el futuro administrador debe adquirir también conocimientos de psicología y sociología, básicamente en el área industrial y organizacional. Su relación con la teoría contable y financiera es estrecha, pues sus decisiones, sobre todo cuando ocupa cargos de alta dirección, se apoyan en los resultados económicos de su gestión y de las áreas que coordina. También existe un vínculo con la informática, las redes y websites, por lo que el administrador requiere estar actualizado en los productos y programas de cómputo del ramo en que se desempeña. Además de lo anterior, el futuro administrador tendrá que adquirir conocimientos de matemáticas y estadística, y otras disciplinas con las que la administración se relaciona de manera estrecha. Las técnicas modernas de la administración se basan en gran parte en la aplicación de la estadística en todas las áreas del trabajo administrativo, y las matemáticas se utilizan tanto en las finanzas como en la producción y la investigación de mercados. La administración se relaciona muy de cerca también con la economía. De hecho, la administración es un producto de la teoría económica. En algunos países de Europa los administradores profesionales son graduados en microeconomía o economía de empresa. En la época actual, marcada por la globalización de los mercados, se exige que el administrador adquiera una visión del fenómeno económico mundial. Otra disciplina fundamental en el conocimiento del administrador es el derecho, pues la empresa actúa en un medio normado por las leyes mercantiles, laborales, ecológicas, fiscales y civiles del país en donde opera. La empresa como organismo social se desenvuelve en sociedades con normas que regulan la vida de estos organismos, tanto en su actividad mercantil como en su relación con los trabajadores. Mediante el derecho civil se regulan los contratos con otros organismos y personas. Por otro lado, existe una normatividad ecológica que impone restricciones y obligaciones a las actividades industriales. En resumen, la administración se relaciona con las siguientes disciplinas y ciencias. A. Ciencias sociales. 1. Sociología. Ciencia que trata de la constitución y de las sociedades humanas. 2. Psicología. Ciencia que trata del alma, de los fenómenos de la conciencia. Carácter, modo de ser. 3. Derecho. Estudio del conjunto de leyes y disposiciones a las cuales está sometida toda sociedad civil. 4. Economía. Ciencia que se encarga del estudio de los mecanismos que regulan la producción, repartición y consumo de las riquezas. 5. Antropología. Ciencia que trata del estudio del hombre. B. Ciencias exactas. 1. Matemáticas. Ciencia que se encarga del estudio de los sistemas abstractos, números, figuras geométricas, etc. C. Disciplinas técnicas. 1. Ingeniería industrial. Aplicación de los conocimientos científicos a la investigación, perfeccionamiento y utilización de la técnica industrial en todas sus ramas. 2. Contabilidad. Ciencia de llevar las cuentas. 3. Ergonomía. Conocida también como ingeniería humana, diseño de los instrumentos, equipo e instalaciones de trabajo, conforme a las características anatómicas humanas incluyendo los aspectos psicológicos. 4. Cibernética. Ciencia que estudia los mecanismos automáticos de las máquinas. Seguidamente hablaremos de la contabilidad. Comenzaremos por revisar varios conceptos de la contabilidad.
Según el Instituto Americano de Contadores Públicos, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. La Asociación Americana de Contadores. El proceso de identificar y comunicar la información económica que permite formular juicios basados en información y la toma de decisiones, por aquellos que se sirven de la información. Según Orngren y Harrison. 1991. La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones. Meix, Robert. 1992. Afirman que la contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica. Y por último Catacora Fernando, 1998, señala que, la contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y o en el flujo de efectivo. Luego de estudiar estos conceptos podemos concluir que, la contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma, y el control externo, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Como ya mencionamos unas láminas atrás, la controversia acerca de que si la contabilidad es ciencia, es técnica, o es arte, está perfectamente dilucidada. No se trata de adoptar una posición ecléctica, sino que habiéndose esclarecido el concepto de cada uno de los términos, concluimos que la contabilidad es ciencia, es técnica y es arte. Veamos en las siguientes láminas cómo se relaciona la contabilidad con otras ciencias y disciplinas. Se relaciona con la administración, mediante los procedimientos que sugieren la buena gerencia de las empresas, establece que uno de los objetivos de la contabilidad debe ser suministrar información para maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante la adecuada distribución de los mismos con la mejor administración. Se relaciona también con el derecho. El derecho es una de las disciplinas que tiene una mayor relación con la contabilidad por intermedio de sus diferentes ramas. Así tenemos que se relaciona con el derecho mercantil, que regula todo lo referente a las actividades mercantiles en general, desde el momento en que se constituye una sociedad, hasta su liquidación. Se relaciona con el derecho laboral, regula todas las relaciones que una empresa o patrono tiene con sus trabajadores. La Ley Orgánica del Trabajo establece diferentes obligaciones para los patronos que la contabilidad debe registrar periódicamente, el derecho que adquieren los trabajadores sobre sus prestaciones sociales, la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSEE, la Ley del Seguro Social Obligatorio y la Ley de Ahorro Habitacional, entre otras. Y se relaciona con el derecho tributario, regula todas las obligaciones que tienen las empresas por tributos, que son establecidos en diferentes leyes, como lo son la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y las ordenanzas municipales, especialmente las de Patente de Industria y Comercio, para la cual la contabilidad establece los respectivos registros y tratamientos. Seguimos relacionando la contabilidad. Asimismo se relaciona con la economía, y con sus dos ramas, la macroeconomía, y la microeconomía. La contabilidad ayuda a entender las operaciones que se deben registrar y que la contabilidad debe informar por medio de su inclusión en los estados financieros. Con las finanzas, la contabilidad informa en muchos casos las decisiones que toma una empresa y que tienen incidencia en el cambio de los activos, pasivos y el patrimonio, por lo cual, toda decisión que se tome en el área financiera, debe estar soportada por análisis de los estados financieros que emite la contabilidad.
La informática es la disciplina que auxilia a la contabilidad al poner al servicio de esta todos los avances que proporciona la tecnología para el procesamiento de la información financiera, con la utilización de los programas de contabilidad. La matemática se relaciona con la contabilidad por cuanto ayuda suministrando métodos cuantitativos para calcular razones y proporciones que se derivan de las diferentes partidas de los estados financieros o para establecer un punto de equilibrio entre ingresos, costos y gastos. La estadística auxilia a la contabilidad, ya que el uso o empleo de cálculos de tipo estadístico permite establecer diferentes registros contables que afectan los estados financieros. Un ejemplo se tiene cuando se desea proyectar las cifras de los estados financieros o al efectuar una selección de una muestra representativa de movimientos o partidas de una cuenta. Ya vista la introducción a la unidad, nos dedicaremos durante los encuentros presenciales a la construcción colectiva del conocimiento por medio de preguntas generadoras, discusión socializada y los debates. Hasta la próxima,